pentecostal del Tanaj. Primera parte. Saúl, el rey, fue coronado rey de Israel en el día de Shavuot, dijimos, ¿no? Es por eso que lo llamamos un pentecostal, simbólicamente, evidentemente, ¿no? Saúl probablemente es la ilustración más importante en el Tanaj que manifiesta la naturaleza de Shavuot. En su reino de 40 años nosotros vemos el reino de la congregación durante los 40 jubileos. Así como el rey Saúl fue coronado en Shavuot y fue llamado por Elohim para gobernar la casa de Israel, también la congregación fue coronada en el día de Pentecostés en Maaseh, en el capítulo 2, ¿no es cierto? La congregación también fue llamada a gobernar como Saúl. Debía ser realmente el principio de la monarquía en un sentido del nuevo pacto, ¿sí? Los discípulos fueron mandados a todo el mundo a convertir y bautizar a todas las naciones. Fueron enviados para que trajeran todas las cosas bajo sus pies, ¿no es cierto?, bajo los pies de Yahshua, poniendo toda la creación bajo la jurisdicción de Mashiach. Desgraciadamente, esto no ha sucedido, ¿no es cierto? Lo que empezó tan poderosamente en los capítulos tempranos de Maaseh prontamente se desvaneció porque la levadura de Shavuot leudó toda la masa. Así la congregación de los 40 jubileos pasados ha sido el cumplimiento de la historia del Tanaj del rey Saúl el Pentecostal. La casa de Saúl fue destinada a gobernar solo temporalmente en Israel porque él era un benjamita y los reyes de Israel tenían que venir de Judá. Esto está en el capítulo 49 de Bereshit. De la misma manera, la congregación pentecostal del Berihayah fue destinada a gobernar solo por 40 jubileos, hasta el tiempo en que los vencedores gobernarán con la unción de la fiesta de Sukkot. El pueblo rechazó el reino de Elohim. La historia de Saúl empieza con la gente de Israel exigiendo un rey, ¿sí? En el capítulo 8 de Shemuel Aleph. La gente se había puesto impaciente y no quería que Elohim los gobernara más. Yahweh le respondió a Shmuel: hazle caso a las demandas del pueblo en todo lo que te digan, porque no es a ti a quien han rechazado, es a mí a quien han rechazado como su rey. Los israelitas sentían que ellos tenían buena razón para estar bastante descontentos con el gobierno de Elohim sobre ellos. Ellos ya habían pasado por seis cautividades grandes en su breve historia de casi 400 años, ¿no es cierto?, desde el cruce del Jardín. De hecho, solo 3 años antes de la coronación de Saúl, finalmente Elohim los había liberado de una cautividad de 58 años de los amonitas y filisteos. Los amonitas los habían oprimido 18 años, después los filisteos 40 años. La mayoría de la gente ni siquiera sabía lo que era ser libres en su vida. Ellos se incomodaron con el gobierno de Elohim, dijeron que no era bueno, porque él era demasiado estricto con ellos, ¿no es cierto? Él exigía más de ellos, de lo que sus carnes podían manejar, a su modo de ver, claro. Porque cada vez que ellos cedían un poco a la idolatría, Elohim nos entregaba nuevamente a otra cautividad. Finalmente la sabiduría humana dictó que ellos debían tener un rey para que fuera más humano, uno que entendiera sus debilidades y sus ganas de hacer las cosas que se les antojaban, ¿no es cierto? O sea, básicamente uno que se complaciera con su idolatría, su rebeldía. Este era el contexto de la historia de la gente que vino Shemuel y eligió un rey. No es lo mismo que hace la gente hoy en día cuando anda por ahí paseando y buscando a dedo cuál es la congregación que quiere elegir. Elige la que le cae bien, la que unta mejor sus oídos. Elohim les concedió su demanda. Sí, dijo que sí, escúchalos en todo, pero les advirtió que su rey sería, de hecho, simplemente como ellos. Ese es el problema. Él sería una manifestación de sus propios corazones. No es una manifestación de una persona malvada y terrible. No, hijo mío, tu corazón es exactamente igual. Este hombre se corrompería por el poder, usaría a las personas para su propio beneficio. Entonces, viene una clarísima descripción de nuestros gobiernos actuales. En el capítulo 8 de Shemuel Aleph. Dijo: esta será la práctica del rey que gobernará sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los nombrará como cocheros y jinetes, y servirán como corredores para sus cargos.
para sus carros. Los nombrará como su jefe de millares y de cincuentas. Tendrán que arar los campos de él, recoger sus cosechas, hacer sus armas, el equipo de sus carros. Tomará a sus hijas como perfumistas, cocineras, panaderas. Les quitará a ustedes los mejores campos, viñas y olivares, se los dará a sus cortesanos. Tomará una 10ª parte de los granos y las uvas de ustedes y se los dará a sus eunucos y cortesanos. Tomará a los esclavos y esclavas de ustedes, sus mejores jóvenes, sus asnos, y los pondrá a trabajar para él. Tomará una 10ª parte de los rebaños de ustedes y ustedes vendrán a ser esclavos de él. Vendrá el día en que ustedes clamarán a Yahweh por causa del rey que ustedes mismos han escogido. Y Yahweh no les responderá en ese día. Pero el pueblo no escuchó la advertencia de Shemuel y dijeron, no, tenemos que tener un rey sobre nosotros para que seamos como todas las demás naciones. Que nuestro rey gobierne sobre nosotros y vaya a nuestra cabeza y pelee nuestras batallas. ¿Cómo Saúl fue coronado rey en Shavuot? Entonces, en el capítulo 9, el profeta empieza a decirnos cómo Saúl se convirtió en rey. El padre de Saúl había perdido algunas asnas, había enviado a su hijo a que las encontrara. Como él no podía encontrarlas, decidió ir a Shemuel con la esperanza de que el profeta pudiera orar a Elohim para averiguar lo que había pasado con las asnas, porque no las encontraba. Entre tanto, Elohim le había dicho a Shemuel que él enviaría un hombre que sería el rey de Israel, verdaderamente. Saúl llegó en el momento correcto, ¿no es cierto? Y de esa manera él fue coronado rey de Israel. Así de sorpresivo. En cuanto a la época de su coronación, nos dice que Saúl había estado buscando las asnas durante 3 días antes de venir a Shemuel, ¿sí? Shemuel pasó el resto del día hablando con Saúl sobre su venidero reino de Israel, estuvo explicando cosas. Es interesante que él habló con Saúl en el terrado, ¿sí? El techo de la casa, y esta es costumbre particularmente en la frescura de la tarde, no se hace en invierno. También presagia el aposento alto de Maaseh, donde los discípulos se encontraron después de la ascensión de Yahshua. Al día siguiente, Shemuel ungió a Saúl, ¿sí? Y le dio 3 señales por las cuales él sabría que había sido llamado verdaderamente para ser rey sobre Israel. Ustedes ven que pedir señales no sirve de nada. La gente después se las olvida. También le ordenó a Saúl ir a Gilgal y quedarse allí por 7 días mientras Shemuel ofrecía holocaustos y ofrendas de paz a Elohim. Finalmente, el día de la coronación llegó. Fueron 10 días completos desde que el padre de Saúl lo había enviado a que buscara las asnas. Él había buscado por 3 días, se había quedado durante otros 7 días, ahora era precisamente el día de Shavuot. En el discurso de Shemuel dice, es la época de la cosecha del trigo, oraré a Yahweh, le enviará truenos y lluvia, precisamente como ya leímos antes, ¿no es cierto? Y entonces ustedes cavilarán y bla, 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 porque ustedes pidieron un rey. Bien, el día de la siega del trigo es el día de Shavuot. Entonces, ¿cómo sabemos? Porque está escrito en la ley. Tan simple como eso. Claro, cualquiera diría cualquier cosa, pero está escrito en la ley. Ningún hombre podía cegar la miel o comer de la nueva cosecha de grano hasta que ellos hubieran presentado primero a Elohim las primicias de la cosecha. Hasta ese mismo día, hasta que hayan traído la ofrenda de su Elohim, no deberán comer pan, ni grano tostado, ni espigas nuevas. Es una ley perpetua a través de los siglos en todas sus cosas, dijo Moshe en Vayikra 23. El día de la siega del trigo es el día de Shavuot. Entonces, esto nos tiene que quedar bien claro en estas cosas. Este día que está aquí mencionado en el capítulo 21 de Shemuel Bet es el día de la ofrenda de la gavilla mecida. Es lo primero que se ofrece porque va a ser después de eso el día de la siega. Y esto ocurre unos días después de la fiesta de Pesaj, como ya hemos visto. El día de la cosecha del trigo, entonces, eran los únicos días en los que el sumo sacerdote ofrecía
decía Elohim, las primicias de estas cosechas recientemente cosechadas, maduradas, listas, eran las primicias. Siempre antes de toda una cosecha, lo primero que se presentaban eran las primicias. Entonces solamente en ese momento podían los hombres regresar a su casa y empezar a cegar todos los campos. Entonces ese día era el día de la ofrenda de la gavilla mecida, un día de la siega del trigo, era la fiesta de la semana, conocida después como Shavuot. Así que vemos que Saúl fue coronado rey en el día de Shavuot, el día de la siega, ¿no? Él tenía que esperar 10 días completos, 3 más 7, antes de su coronación. Muchos años después los discípulos en el aposento alto también tuvieron que esperar 10 días hasta Shavuot. Maaseh 1.3 nos dice que Yahshua ascendió en el día 40 después de enseñar a sus discípulos durante esos 40 días y después de su resurrección, ¿no es cierto? El día de la siega de la cebada. Antes de su ascensión les dijo que esperaran en Jerusalén hasta que ellos fueran investidos de poder desde lo alto para llevar a cabo la gran comisión. Esto está en el capítulo 24 de Lucas. El Rúa fue derramado 10 días más tarde en el día de Shavuot, el día de la siega del trigo. La historia de Saúl también nos revela que esos 10 días estaban repartidos en 3 y 7, ¿sí? Así como Saúl buscó las asnas de su padre los primeros 3 días, probablemente tomó a los discípulos 3 días para reunirse en el aposento alto. Esto queda claro por el hecho de que Saúl se encontró con Shemuel en el terrado de la casa después de que esos 3 días ya habían pasado. Los 7 días finales entonces fueron pasados poniéndose todos unánime juntos, dice Maaseh. Es decir, ellos ofrecieron las ofrendas de paz espiritual al Adón, así como Shemuel hizo por 7 días antes de la coronación de Shaul. Shavuot fue un día de juicio. En la coronación de Shaul, Shmuel oró que Elohim enviara truenos y lluvia, ¿no es cierto?, para que el pueblo entendiera que habían hecho todo mal. En Palestina la lluvia es muy rara en la época de Shavuot. De hecho, cualquier granjero sabe que uno no puede cegar la mies si el grano está mojado. No va a haber cosecha ese día. No van a salir a cosechar. Así que lluvia en ese momento habría sido percibida como un juicio de Elohim directamente. Y Elohim envió trueno y envió lluvia, como leemos, Shemuel oró a Yahweh, Yahweh envió truenos y lluvia ese día y el pueblo sintió un gran respeto por Yahweh y por Samuel, pero siguieron emperrados en la de ellos. El pueblo todo le dijo a Shemuel, interceda por sus servidores con Yahweh Elohim para que no muramos porque hemos añadido a todos nuestros pecados la maldad de pedir un rey, pero no lo devolvieron. Mishlei, Proverbios 26, nos dice lo poco común que es la lluvia al momento del Shavuot. Como nieve en verano y lluvia en tiempo de cosecha, así el honor no le va bien al tonto. En otras palabras, algunas cosas son bastante raras, ¿no es cierto? No solo en los días bíblicos, sino también en el mundo de hoy. La nieve en verano, la lluvia en Shavuot, la honra del necio. Así que Elohim mandó la lluvia fuera de su tiempo en el momento de Shavuot para darnos un pago inicial de las lluvias en la estación de vida. Era una lluvia parcial, un símbolo del derramamiento Ruach HaKodesh llamado el bautismo del Espíritu, no una lluvia de la estación lluviosa. Por lo tanto, una lluvia fuera de estación puede ser un castigo y un derramamiento del Ruach en Shavuot viene con juicio por haber ellos pedido un rey terrenal. Shemuel dijo que la lluvia en la coronación de Saúl era para mostrarles que ellos habían actuado perversamente. Aún así, el propósito del bautismo del Ruach HaKodesh en Shavuot es empezar un proceso de limpieza de la maldad dentro de nosotros. Es por eso que también es llamado bautismo de fuego. El fuego también es un purificador y agente limpiador. Tenemos que dejar de verlo como algo destructor. Este derramamiento de Ruach no son las noticias buenas de perfección, sino las noticias bastante ominosas de purificación para el fuego. Para la carne estas son terribles. En este contexto, nosotros vemos que el asunto primario es que los hombres quieren que el hombre los gobierne en lugar de Elohim. Saúl fue llamado a ser rey solo porque el pueblo había rechazado a Elohim como gobernador sobre ellos. El pueblo se había cansado de las exigencias de Elohim. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos caían, Elohim los castigaba. Y ellos querían a alguien más tolerante, como ellos.
De la misma manera, la era pentecostal ha sido dominada por el comando de hombres en la iglesia por un lado, del rabinato por el otro, que estaban en rebelión, ¿no es cierto?, contra Elohim, creando sus propias religiones, así como el rey Saúl presagiaba en su mando sobre Israel. No es que Saúl estableciera cualquier decreto contra la adoración a Elohim en Israel, para nada, sino que él usurpó autoridad divina que no era suya, de la misma manera que ha hecho el cristianismo, el judaísmo durante toda la era pentecostal. Han enseñado mentiras y en muchos casos deliberadamente. Esto queda muy claro en Shemuel Aleph 13, cuando Saúl ofreció la ofrenda quemada él mismo, ¿no es cierto?, en lugar de esperar por Shemuel. Debido a este pecado particular, Elohim dijo a través de Shemuel: actuaste neciamente al no obedecer los mandamientos que Yahweh tu Elohim puso sobre ti. De otro modo, Yahweh habría establecido tu dinastía sobre Israel para siempre, pero ahora tu dinastía no durará. Yahweh buscará un hombre de acuerdo en su corazón y Yahweh lo nombrará gobernante sobre su pueblo porque tú no permaneciste en lo que te ordenó Yahweh. Vean que Él siempre le da la oportunidad primero al hermano mayor para demostrar lo indigno que es de producir los frutos. Elohim declaró a través del profeta que él estaba buscando un hombre conforme a su propio corazón para reinar sobre Israel. Él todavía está buscando a estas personas, porque la persona que va a ser la cabeza de ese cuerpo ya fue encontrada, pero el cuerpo, o sea, estamos con una cabeza sin cuerpo. Estos son los que últimamente, en su momento, van a gobernar y juzgar a todas las personas de la tierra, porque ellos serán sacerdotes de Elohim y de Mashiach y reinarán con él 1000 años. Esto está en Gigalut 20. Estas son las personas que encontrarán en la plenitud del Ruach que será cumplida, que van a entrar, perdón, en la plenitud del Ruach que será cumplida en la fiesta de Sukkot. Y ellos son representados por el rey David, que reemplazó a Saúl y fue un hombre conforme al propio corazón de Elohim.